hidrograma, ¿no? ¿Qué tipos de hidrogramas hay? ¿Qué nos indican? ¿Qué nos representa la gráfica de un hidrograma? ¿No? Y básicamente un hidrograma, ¿no? En términos sencillos, es la respuesta de una cuenca frente a una precipitación. ¿Ya? Entonces va a estar relacionada con los parámetros de la cuenca, ¿no? Con los parámetros de la zona o del área de trabajo y también con algunas características de la precipitación, ¿no? Ahora los hidrogramas se construyen, ¿no? O en este caso el hidrograma unitario curvilíneo se construye en base a caudales directos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Caudales que han sido medidos ya en esa área de estudio, ¿no? En base a esta información ya se puede elaborar un hidrograma unitario curvilíneo. Ya, entonces el día de hoy vamos a dibujar nuestro hidrograma unitario curvilíneo de acuerdo al ejercicio que habíamos dejado en el PDF que también ya le subí al tablón. Y esa es una representación del hidrograma, ¿no? Frente a una determinada lluvia. Esta lluvia puede ser de 4 milímetros, 6, 12, 20, ¿no? Y puede durar un periodo X de tiempo, ¿no? Sin embargo, también se pueden presentar otros dos casos, ¿no? Cuando la precipitación varía de intensidades, ¿no? Es decir, puede empezar con 2 milímetros y luego en el transcurso de las horas puede aumentar a 4, a 6, a 8, ¿no? O de repente a otro valor un tipo de intensidad mayor. También se construye un hidrograma a partir ya de mi hidrograma unitario elaborado. Y también en el caso de que la lluvia sea de igual intensidad, pero durante un periodo de tiempo bastante prolongado, ¿no? Y esas dos hipótesis los vamos a manejar después ya de elaborar nuestro hidrograma unitario curvilíneo. Ya, entonces, ya. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí, me confirman si pueden ver el Excel. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Ya. Entonces, en el ejercicio habíamos colocado o estaba esta gráfica, ¿no? Aquí estaban los caudales directos que han sido obtenidos, ¿no? Bajo cualquier metodología, bajo cualquier modalidad, pero es la que vamos a trabajar, ¿no? Y aquí tenemos un periodo de tiempo de 120 horas, perdón, 108, ¿no? Y está cada 12 horas, ¿no? Esta es la información que tenemos. Además, el ejercicio nos dice, ¿no? El área en kilómetros cuadrados nos daba la intensidad de la precipitación, ¿no? La intensidad de la tormenta, que era de 10 milímetros cada 12 horas, ¿no? Y nos decía que debemos construir el hidrograma unitario para un tiempo de 12 horas. Entonces, la clase pasada les dije que lo primero que tenemos que hacer es convertirlo, ¿no? Manejar el tema de unidades. Porque si ustedes analizan un poquito la información, ¿no? Tenemos el caudal en metros cúbicos por segundo, ¿no? Tenemos el tiempo en horas, ¿no? Aquí hay una variación en cuanto a las unidades del tiempo, horas, segundos, ¿no? En cuanto al área, si el caudal está en metros cúbicos por segundo, también vamos a manejar la unidad de metros cuadrados para el área. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a construir el hidrograma unitario es colocar toda la información que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos la intensidad de la tormenta, que era de 10 milímetros cada 12 horas, el área de la cuenca y tenemos el tiempo en que nos piden dibujar nuestro hidrograma unitario, ¿ya? Colocamos D para no confundirnos con el tiempo que ha sido evaluado el caudal directo, ¿ya? Pero hace referencia a lo mismo, hace referencia al tiempo, en este caso del hidrograma unitario, ¿ya?
Entonces, convirtiendo kilómetros cuadrados a metros cuadrados, lo multiplicamos por 1.000.000 y horas a segundos por 3.600, ¿no? Y acá tendríamos ya nuestros valores convertidos. Ya. También les había dicho que vayan elaborando su tablita con toda la información que se pueda obtener del cuadro, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a obtener es el caudal directo. ¿Ya? Para el tiempo cero, de 50. Para el tiempo de 12 horas, de 150. ¿No? Para el tiempo de 24, ¿cuánto es el caudal? Me voy hasta arriba, ¿no? 800. Para 36 horas, ¿cuánto es? 600. Para 48 horas, ¿cuánto es? 400. 60, 250. 72, 150. Y aquí, de repente, ustedes han obtenido otro valor porque así a simple vista y solo con información de la gráfica, el valor para 84 horas se encuentra entre 150 y 100. ¿No? Puede ser 130, 125, 135. ¿No? Aquí podemos tener una ligera variación cuanto de repente la información que ustedes han sacado y la que yo voy a manejar en el cuadro. Pero no hay problema por eso, porque el gráfico solo nos indica que está entre 100 y 150. Si nos dieran una tabla con los gráficos de caudales, ¿no? Ahí sí no tendríamos por qué tener diferencia de datos. ¿Ya? Acá en 96 horas nos dice que es 100 y en 108 también, ¿no? Nos indica que está entre 50 y 100, más pegado a 100, entonces podría ser 80, 85, 87, 88. ¿No? Pero no nos indica exactamente el valor. Entonces, solo a partir de esta gráfica y observando esta gráfica, netamente yo no puedo identificar el valor exacto. ¿No? Entonces, por ahí podemos tener una variación en cuanto a datos, no se hagan problemas. ¿Ya? Y justamente yo lo he resaltado aquí con verdecito. Y así por ahí me dicen, pero ingeniera, yo creo que es 130 o yo creo que es 135. No se preocupen por eso, no se hagan problemas ahí. ¿Ya? Entonces, el caudal base que me daba, ¿no? La gráfica también me indica que el caudal base es de 50 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y acá me dice que es un valor constante. O sea, en esta área el caudal base es fijo, ¿no? Es permanente y es constante. En cualquier momento, cualquier tiempo, en cualquier hora, es de 50 metros cúbicos por segundo. Existen hidrogramas, ¿no? Que va a ser pues lo más real, lo más cercano a la realidad, cuando el caudal base no es un valor constante. ¿Ya? El caudal base puede variar, pero de igual forma, como obtienen el caudal directo, van obteniendo la información para su caudal base. En este caso es muy sencillo porque solo tenemos una línea recta, ¿no? Entonces nos indica que el caudal base es 50. Entonces lo colocamos aquí, 50. Y como es lo mismo para todos, simplemente lo voy a arrastrar para cada tiempo establecido. ¿Ya? Y ahora voy a calcular el caudal absoluto. De acuerdo a la teoría, me decía que yo no puedo incluir dentro de mis análisis o de mis cálculos del hidrograma el caudal base. No lo puedo incluir porque es un caudal que se va a permanecer constante, ¿no? Entonces es un caudal fijo, permanente. Entonces no lo puedo incluir para poder graficar mi hidrograma unitario. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué creen que se debería hacer? Le voy a restar el caudal base. ¿Ya? Al caudal directo le voy a restar el caudal base y ese va a ser mi valor de caudal absoluto. ¿Ya? Entonces aquí estoy restando caudal directo para el tiempo cero es de 50 y el caudal base para el tiempo cero es de 50. Entonces si yo resto los dos tengo 0. Paso al siguiente, ¿no? Voy a tener 100, al siguiente, y así sucesivamente para cada uno de los valores. ¿Ya? Y aquí voy a tener ya mi caudal absoluto. Es decir, mi caudal directo sin el caudal base. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Me siguen?
Esta parte es más que todo para completar los datos, ¿no? Completar la información que tenemos. Ya. Entonces, lo único que he hecho aquí es restar, ¿no? Cuando ya obtengo mi caudal absoluto, es decir, el caudal directo sin el caudal base, ¿no? Lo único que voy a hacer es sumar todos los valores del caudal absoluto, ¿no? Yo necesito saber cuánto es la cantidad de agua el volumen de agua por cierto periodo de tiempo, ¿no? Que está manejando esta cuenca, de acuerdo a esa intensidad de tormenta. Entonces, la suma de todos estos valores es importante para poder estimar justamente el volumen, ¿no? Recuerden que la fórmula, ¿no? Una de las más comunes para trabajar caudales es igual a volumen sobre tiempo, ¿no? La otra fórmula para trabajar caudales, que lo veíamos las semanas pasadas, es área por velocidad, ¿no? Entonces, en este caso, como tenemos información en base a tiempo y tenemos información del caudal, ¿no? Entonces, lo que voy a estimar es el volumen. Para efectos de estos hidrogramas trabajo con la primera fórmula. Entonces, si yo tengo caudales y tengo tiempo, entonces voy a poder determinar el volumen estimado para esta zona. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a sumar primero mis caudales absolutos. ¿Bien? Entonces, aplican la fórmula y nada más obtienen la suma de todos los valores desde el tiempo cero hasta el tiempo de 108 horas. Ya, no se vayan a olvidar de las unidades, siempre acuérdense de en qué unidades están trabajando, ¿ya? Metros cúbicos por segundo. Entonces, para aplicar la fórmula, ¿no? Si el caudal es igual al volumen sobre tiempo, el volumen va a ser igual a caudal por tiempo. Paso a multiplicar, entonces tengo esta fórmula. Entonces, si tengo esta fórmula, ¿no? La voy a aplicar aquí, en mi Excel. Entonces, el volumen estimado, lo denominamos así, BE, volumen estimado, es igual al caudal por el tiempo. Entonces, el volumen va a ser igual a este caudal multiplicado por el tiempo que me están solicitando, dibuje mi hidrograma unitario. Por eso les decía, como el caudal está en metros cúbicos por segundo, ¿no? A mí me piden dibujar el hidrograma para un tiempo de 12 horas. Lo he convertido a segundos, entonces el valor con el que yo trabajo es el de segundos. ¿Ya? Entonces multiplico el caudal por el tiempo. ¿Ya? Metros cúbicos por segundo por segundos. Entonces voy a obtener mi valor de volumen estimado en metros cúbicos, ¿ya? Si lo estoy multiplicando, 2.200 metros cúbicos por segundo por 43.200 segundos, ¿ya? Y ese es el valor que estoy obteniendo del volumen estimado. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Lo repito. Ingeniera, ¿podría volver a repetir la conversión, por favor? La parte de arriba, el primero. ¿Aquí? Sí, por favor. Ya. Necesitamos establecer un solo tipo de manejo de unidades de medida, ¿ya? Esto para que cuando se ejecuten las multiplicaciones, las restas, las divisiones, no tengamos errores en nuestros cálculos. Ya, el ejercicio nos da valores establecidos, ya, ¿no? Nos da un gráfico donde nos indica el caudal en metros cúbicos por segundo, nos está indicando un tiempo en horas y nos da un área también en kilómetros cuadrados. Entonces, si ustedes observan detenidamente, cada una de estas variables o de estos componentes del ejercicio están en unidades diferentes, ¿no? Si yo acá de entrada veo que mi caudal está en metros cúbicos por segundos, mi tiempo lo tengo que manejar en segundos. Si tengo área, si tengo volumen, ¿no?
unidades o variables que están vinculadas a la obtención de caudales o existe una relación por ahí con los caudales, entonces lo tengo que manejar en una misma unidad, ¿no? También habíamos visto en la teoría que para estimar la altura de la precipitación, la capa de la precipitación, vamos a manejarlo con el área de la cuenca, ¿no? Entonces, acá mi caudal está en metros cúbicos por segundo, mi área tiene que estar en metros cuadrados, ¿no? Manejar un mismo sistema de unidades. Si está en metros, también lo manejo en metros. Como el área se maneja en metros cuadrados, entonces lo voy a convertir a metros cuadrados. Igual el tiempo, ¿no? Este D, ¿no? DE, ¿no? Que ustedes ven en horas, es el tiempo, es lo mismo, es la unidad, el componente es tiempo, ¿no? Sino que se lo coloca D para diferenciarlo de este tiempo, ¿ya? Porque si yo acá le pongo tiempo, de repente me van a decir, ¿por qué 12 y por qué no 108? ¿No? Entonces, por ahí pueden haber confusiones en cuanto al tiempo que se ha evaluado el caudal directo y se está evaluando el caudal para el hidrogramo unitario. Entonces, por eso se le cambia la denominación y se le coloca D. El tiempo en el que me piden calcular el hidrogramo unitario es 12 horas. Entonces, si está en horas, lo voy a convertir a segundos, lo multiplican por 3600, ¿no? Acá mi fórmula es por 60 por 60, lo multiplican de frente por 3600, como ustedes lo quieran manejar, ¿ya? Pero el punto es que lo transformen a segundos. Igual aquí, para transformar de kilómetros cuadrados a metros cuadrados, se multiplica por 1.000.000, ¿no? Entonces, el área en kilómetros cuadrados lo multiplican por 1.000.000 y van a obtener el valor en metros cuadrados. ¿Ya? Esta es la intensidad de la tormenta, la vamos a dejar así por ahora. ¿Ya? Entonces, estas han sido nada más las unidades de conversión. Aquí en el caudal absoluto he restado mi caudal directo menos mi caudal base para cada tiempo, ¿no? 0, 12, 24, 36, para cada uno, ¿no? Luego lo que hago es sumarlo, ¿no? Y como mi caudal directo, mi caudal base están en metros cúbicos por segundo, mi caudal absoluto también está en metros cúbicos por segundo. Y si yo sumo todos los valores de caudal absoluto, también van a estar en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me interesa a mí obtener de los caudales? El volumen. ¿Cómo lo voy a obtener? La fórmula me dice que el caudal es igual al volumen entre el tiempo, ¿no? Entonces, si ya tengo caudal y tengo tiempo, puedo obtener un volumen, porque el volumen es igual a caudal por tiempo. Aquí nada más está pasando a multiplicar, ¿no? Entonces, esta vendría a ser mi representación, también está aquí, ¿no? Para efectos de este hidrograma lo evaluamos o lo denominamos volumen estimado. Por eso es la V y la E, volumen estimado, que es igual, ¿no? Caudal por tiempo. ¿Qué caudal voy a incluir? El caudal absoluto. La suma de todo ese caudal absoluto es el que voy a incluir aquí, porque necesito saber de todo, ¿ya? Entonces, a esta suma, 2200, le voy a multiplicar el tiempo. Pero ojo, aquí está en metros cúbicos por segundo, ¿no? Y si ustedes quieren hacer una multiplicación, una conversión, ¿no? Si tienen 20 metros cúbicos por segundo, es un ejemplo, no lo pueden multiplicar por 5 horas, ¿no? Porque están en unidades diferentes, ¿no? Lo que pueden hacer es convertir, ¿no?, estas horas a segundos para multiplicarlo. ¿Y cómo lo convierten? Pues en una hora, ¿cuántos segundos hay? 3600 segundos, ¿no? Y de esa forma ya pueden convertirlo, ¿no? Para evitar eso es que nosotros ya hemos convertido al inicio nuestros datos. Entonces, ¿con qué tiempo voy a trabajar? Con el tiempo que me indica, ¿no? Se dibuje el hidrogramo unitario. Entonces ya lo había convertido a 12 en segundos, que eran 43.200. Entonces aquí nada más multiplico, y acá está mi formulita. Caudal absoluto, la suma del caudal absoluto por el tiempo en segundos.
lo multiplico y voy a obtener mi volumen estimado en metros cúbicos. ¿Ya? Visto de otra forma, $2,200 metros cúbicos por segundo por 43,200 segundos. Se va. Esto por esto me da 95,040,000, ¿no? Y me va a quedar en metros cúbicos. ¿Ya? Este vendría a ser el valor de mi volumen estimado. Ya, ahora sí quedó claro. ¿O todavía hay alguna duda? Pregunten, chicos, si hay alguna pregunta. Ya. Entonces, ahora como ya tenemos el volumen estimado, voy a calcular esa altura de la precipitación. ¿Ya? Esta es otra parte. A ver, lo vamos a dividir acá un poco. ¿Ya cómo voy a calcular esa altura de la precipitación? Nada más con mi volumen estimado, que acabo de calcularlo, lo voy a dividir sobre el área de la cuenca. ¿Ya? Aquí el volumen estimado en metros cúbicos y el área en metros cuadrados. ¿Ya? En esas unidades voy a manejarlo de forma que la altura de la precipitación la voy a obtener primero en metros. ¿Ya? Entonces, aplico mi formulita. Lo voy a resaltar primero esto. Ya, como nada más es una división, el volumen estimado, que está aquí, ¿no? Este es el que acabo de calcular, lo voy a dividir entre el área. ¿En qué? En metros cuadrados. Acá ya está mi área en metros cuadrados, ¿no? Lo divido y obtengo como valor 0,03 metros. Ya, este es el valor que estoy obteniendo en cuanto a la altura de la precipitación, pero en metros. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo quiero manejar en milímetros, ¿ya? Porque en esta partecita me dice que hay una intensidad de tormenta, ¿no? ¿Y en qué unidades está esta intensidad de tormenta? En milímetros. Me dice que acá la intensidad de tormenta es de 10 milímetros por cada 12 horas. Entonces aquí mi altura de la lluvia también lo voy a manejar en milímetros. ¿Y qué hago? Nada más multiplico por 1000. De metros a milímetros lo multiplico por 1000. ¿Qué voy a obtener? 30,88, ¿no? Si lo quieren manejar con dos unidades, dos decimales. A este valor, este es el valor que yo ya voy a introducir en los caudales absolutos, entonces lo tengo que manejar en un valor exacto, ¿no? Sin decimales. Entonces lo voy a redondear. Lo redondeo y obtengo como valor 31, ¿no? Aquí ustedes lo pueden hacer con fórmula o sin fórmula, ¿no? Yo aquí tengo fórmula para que me lo redondee automáticamente, pero si ustedes desean nada más, pues lo observan, ¿no? De acá es 30,88, mi redondeo va a ser 31. Si en caso sea 30,02, mi redondeo va a ser para 30. ¿Ya? Siempre 0,5 para arriba, ya lo redondeo al superior inmediato. ¿Ya? Si es menor, me quedo con el valor entero que está en el número. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniera, disculpe, ¿cuál es su fórmula para redondear? Ya, ahí está.
Ok, gracias. Ya. Entonces, ya obteniendo ese valor, yo acá lo que he hecho es traerme los datos que estaban en la parte superior. No tengo el caudal directo, el caudal base, el caudal absoluto, y aquí ya voy a dibujar mi hidrograma unitario. ¿Ya? ¿Cómo voy a dibujar mi hidrograma unitario? Al caudal absoluto lo voy a dividir entre la altura de la precipitación. ¿Cuál altura? En milímetros, pero ya redondeado. ¿Ya? Entonces, si es 31, lo voy a dividir entre 31. A todos los valores, este se le va a dividir, perdón, todos los caudales absolutos van a ser divididos por el redondeo de la altura de la precipitación en milímetros. ¿Ya? Entonces, cada uno va a ser dividido por este valor. ¿Ya? Este es un valor fijo, 100, 750, 550, 350, 200 y así cada uno de los valores. ¿Ya? Con eso, ya si no me indican intensidad de tormenta, con eso yo ya tengo evaluado mi hidrograma unitario. Yo les recomiendo siempre trabajar máximo con 2 decimales para esta clase de hidrogramas. ¿Ya? A menos que se solicite, ¿no?, trabajar con 3 decimales. Pero con 2 decimales para dibujar hidrogramas es suficiente. Ahora en el caso de cuando trabajemos ya en infiltración, ahí sí, como los decimales marcan la diferencia entre los valores de infiltración en una cuenca, ahí sí ya se le toma en consideración un poquito más. Entonces, a ver, hasta ahí me han entendido, hasta ahí, bueno, si no me indican intensidad de tormenta, este sería mi hidrograma unitario calculado para 12 horas. Ingeniero, ¿puedo volver a explicar cómo hay el hidrograma unitario? Ya. El hidrograma unitario nada más es la división entre el caudal absoluto, este de aquí que ya habíamos calculado, que era la diferencia, ¿no?, del caudal directo y el caudal base. Esa diferencia era el caudal absoluto. Esto ya está acá en la parte superior, ¿no? Solamente lo que yo he hecho es jalar los datos para que se pueda apreciar mejor toda la secuencia, ¿ya? Entonces, lo único que hago para estimar el hidrograma unitario es dividir este caudal entre la altura de la precipitación redondeada. ¿Qué es eso? ¿No? Lo habíamos calculado en base a la división del volumen entre el área de la cuenca. El volumen lo había estimado, ¿no?, recientemente, y el área, si el volumen está en metros cúbicos, el área lo voy a colocar en metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, el área de la cuenca también me la da el ejercicio que está aquí, ¿no? Que era lo que yo había obtenido transformando los valores. Entonces, el volumen, la altura de la precipitación es esa división, volumen entre área, ¿no? Entonces, aquí también ya está establecido mi fórmula, ¿no? El volumen que está aquí lo voy a dividir entre el área de la cuenca. Ya. Pero el volumen que acá, perdón, la altura de precipitación que aquí estoy obteniendo está en metros, porque volumen está en metros cúbicos y área está en metros cuadrados, ¿no? Entonces, aquí la altura que yo estoy obteniendo es en metros. Lo que voy a hacer es transformarlo a milímetros, ¿ya? Porque aquí el ejercicio me indica que hay una intensidad de tormenta de 10 milímetros cada 12 horas. ¿Ya? Entonces, lo voy a manejar en milímetros y para eso lo voy a multiplicar por 1000. Es un factor de conversión de metros a milímetros. ¿Ya? Lo convierto, ¿no?, y voy a obtener este dato, 30.88. Les decía que para trabajar en estos hidrogramas lo necesito redondear. Redondeo al punto 5 para adelante, ¿no? Es decir, 30.88, mi redondeo va a ser 31. Si fuera 30.10, mi redondeo va a ser 30.
¿ya? Siempre el punto 5 va a ser la diferenciación en cuanto al redondeo superior inmediato. ¿Ya? Entonces, si es 30,88, mi redondeo es 31. Entonces, nada más lo que voy a hacer es dividir este caudal absoluto entre el valor que he obtenido aquí del redondeo. Y este va a ser un valor fijo, por eso acá en la fórmula del Excel está cerrado, ¿no? Está con el símbolo del dólar, porque ese mismo valor lo voy a dividir para todos los caudales absolutos. ¿Ya? Y si el ejercicio no me diría nada de la intensidad de tormenta, mi hidrograma unitario de 12 horas se dibujaría con estos datos. ¿Ya? Pero el ejercicio me está haciendo mención a una intensidad de tormenta, entonces recién a partir de cuando yo ingreso esta intensidad de tormenta a estos datos, voy a generar mi hidrograma unitario de escorrentía directa igual para 12 horas. ¿Ya? Pero a ver, primero, ¿hasta aquí está claro? Sí, ingeniero. Sí, Ingeniera, ¿me escuchó? A ver, dime. En el tema de unidades, el hidrograma directo no hay problemas al trabajarlo en metros cúbicos con milímetros. No, ahí Pues, no hay problema, porque ya acá estamos trabajando en cuanto al caudal absoluto, ¿no? Pero esto nada más está en función de la altura de la precipitación. ya, ingeniero. Gracias. Ya. Ya, entonces si tengo mi hidrograma unitario para 12 horas, ya, obtenido ya en base a esta altura de la precipitación, ¿no? Voy a calcular, voy a estimar mi hidrograma unitario de escorrentía directa. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a calcular? Lo voy a multiplicar justamente por la intensidad de la tormenta. ¿Cuál era la intensidad de la tormenta? Es el valor que tenemos aquí en la parte superior, ¿no? Acá la intensidad de la tormenta también está en milímetros, entonces lo manejo tal cual. ¿Ya? Nada más lo multiplico. Y como este mismo valor lo voy a manejar para todos, igual lo pueden ustedes cerrarlo, ¿no? ¿Cómo lo cierran? Le ponen el simbolito del dólar al valor, ¿no? Y de esa forma obtendrían ya su hidrograma de escorrentía directa para 12 horas. Igual lo manejan con dos decimales. Y ese sería prácticamente el hidrograma final, ¿no? Lo que aquí yo también he hecho es jalar estos datos, ¿no? De aquí arriba para que se pueda de repente observar mejor y de esa forma podamos graficar. Entonces, ¿cuál es finalmente el gráfico? El que está aquí. Ya, este es mi hidrograma. Estos ya son mis datos finales. El tiempo lo coloco tal como está, ¿ya? Además que para efectos de este ejercicio, el tiempo está igual que el tiempo que me estaban solicitando, ¿no? El tiempo del caudal directo que me daba, el ejercicio era 0, 12, 24, 36, ¿no? Entonces, es el mismo que voy a colocar aquí. Y el hidrograma unitario de escorrentía directa es el que voy a jalar de este lado, ¿no? Son los mismos datos. ¿Ya? Y de esa forma voy a dibujarlo, ¿no? Aquí tengo el caudal directo, ¿no? Que es el tiempo, ¿no? Dibujado en base al caudal directo, que es lo mismo que tenemos aquí en la figura. ¿Qué más le he agregado? El caudal base, ¿no? También le he agregado aquí. Y ¿qué es la figurita en azul que tenemos, ¿no? La curva azul que tenemos? Es justamente el hidrograma unitario de escorrentía directa, ¿no? Aquí también está. ¿Cómo ustedes agregan estos datos? Simplemente le seleccionan los datos o dan a agregar, ¿no? Y aquí van adicionando.
por ejemplo, ¿no? Le vamos a volver a agregar el hidrograma unitario. Ya lo voy a quitar para volver a agregarlo. Directo. Ya, acá, el hidrograma unitario de escorrentía directa para 12 horas. El valor en X es el tiempo y el valor en Y también lo tengo aquí. Y le doy a aceptar, ¿no? Y de esa forma tengo mi gráfica. Ya, ahora, si ustedes se dan cuenta y observan ahí nuestro gráfico, a ver, ¿qué conclusiones ustedes pueden sacar a primera vista cuando ven ese gráfico? Si comparan el hidrograma unitario de escorrentía directa con el caudal directo, con el caudal base. Si yo de repente quiero instalar un proyecto o estoy haciendo ejecución de una obra, ¿no? Y ya me toca, de acuerdo a mi calendario, hacer de repente una excavación, hacer un pozo, etcétera, ¿no? En esta zona, ¿no? Y de acuerdo a esta gráfica me indican estos caudales, que va a haber una precipitación, ¿no? Cuya intensidad son de 10 milímetros por hora. Va a sobrepasar mi caudal directo, me podrá generar de repente alguna interferencia en cuanto a la obra, al proyecto, o ya es un caudal que está por debajo de mi caudal directo, por lo tanto es manejable, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, de acuerdo a la grafiquita que están viendo. A ver, chicos, ¿qué observan? A ver, Ingeniera, dime. ¿se puede entender eso con que el caudal directo, el caudal del escurrimiento directo sobrepasa a partir del tiempo de 13 horas adelante hasta 59 horas al Ya, caudal base? ¿sobrepasa a quién? Al Al caudal caudal base. base. Ajá. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Prudencio Cáceres, ingeniero. Juliana, ya. A ver, ¿alguien más que desee participar? A ver, observen ahí qué nos está diciendo ese grafiquito, nada más de lo que ustedes están observando. Ya, su compañera lo comparó con el caudal base. Si lo comparan con el caudal directo, ¿hay algún problema? ¿Está sobrepasa el caudal directo? Es una precipitación que incluso, ¿no? Me está generando un exceso. Si lo comparo con el caudal directo, ¿está por encima de la línea anaranjada o está por debajo? El hidrograma unitario es la línea amarilla. Ya, a ver. Siempre está por debajo. Sí, ¿quién ha participado? No lo he entendido. El hidrograma unitario de escorrentía directa siempre está por debajo del caudal directo. Ya, y eso nos indicaría algo. Manuel, ¿verdad? Sí, ¿Nos generaría algún problema de repente esa intensidad? O ya conozco mi caudal directo, ya tengo información de mi caudal directo y bueno, esta lluvia se va a encontrar o esta precipitación me va a generar una escorrentía directa muy por debajo de mi caudal directo. Entonces, ¿habrá algún problema con esta lluvia? no. O sea, lo que se ve ahí es algo esperado, ¿no? Lo normal es. Muy bien. Muy bien, Manuel, ¿no?
es algo que ya de repente ha pasado muchas veces, ¿no? Es un comportamiento normal porque está por debajo del caudal directo, ¿no? Hay un ligero crecimiento, como lo mencionaba su compañera, ¿no? Al inicio, sí se lo compara con el caudal base, pero recuerden que el caudal base es un caudal constante, ¿no? Estable, y ese caudal puede ser tanto en los meses de altas lluvias o en los meses donde de repente las precipitaciones disminuyen, ¿no? Temporadas lluviosas, temporadas no lluviosas, máximas avenidas o estiaje, ¿no? En cualquiera de los dos escenarios, el caudal base se mantiene fijo, ¿no? Para efectos de este ejercicio, el de 50, fijo, establecido. Si hay un crecimiento, ¿no? Del hidrograma unitario, ¿no? Por encima de este caudal base, ya es un caudal esperado, no es un caudal que ya se ha presentado. Por eso es que justamente mi caudal directo está muy por encima del hidrograma unitario. ¿Ya? Entonces, es un caudal que ya se ha presentado quizás en otras ocasiones, ¿no? Dentro de esta zona, dentro de esta área, ¿no? Por lo tanto, está por debajo de mi caudal directo, no me representa mayor interferencia o problema, ¿no? En cuanto a la ejecución de alguna obra, o algún proyecto, construcción, de infraestructura o un diseño similar. Ya, a ver, ¿quedó claro o ha quedado alguna duda de cómo obtener el hidrograma unitario de escorrentía directa? Porque a partir de esta información es que vamos a manejar esos dos casos que les decía al inicio, ¿no? En cuanto a lluvias que varían de intensidad, ¿no? O de repente una lluvia con un periodo fijo, ¿no? La intensidad no ha variado durante cierto tiempo. Ya son dos casos que se pueden presentar porque incluso son dos casos muy hipotéticos, ¿no? Porque si lo comparamos con un escenario real, pues las precipitaciones o los fenómenos meteorológicos en sí son muy impredecibles, ¿no? De repente se pueden estimar valores, pero finalmente valores exactos o comportamientos exactos son muy impredecibles. Ya, por eso lo que se hace para hacer estas estimaciones hidrológicas, ¿no? Es insertar una serie de datos, ¿no? Cuanto más datos tenga, cuanto más modelamientos yo haga de mi información, ¿no? Más pronósticos voy a tener y voy a ir disminuyendo el error, ¿no? Pero obtener un comportamiento, una situación fija, establecida, es impredecible. No podemos nosotros controlar estas variables, ¿no? Ya, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ingeniera, ¿cómo halló su caudal de escurrimiento directo? Ya. A ver, acá teníamos ya dibujado el hilograma unitario de 12 horas, ¿no? Que era dividiendo el calor absoluto entre la altura de la precipitación redondeada. Ya. A este valor nada más lo que he hecho es multiplicarle la intensidad de la tormenta. ¿Dónde está la intensidad de la tormenta? Aquí. Me lo daba el ejercicio, ¿no? Me decía que en esta cuenca la intensidad de la tormenta era de 10 milímetros cada 12 horas. Entonces ya me lo estaba dando y por lo tanto nada más lo que he hecho es multiplicar. Ya, ingeniera, gracias. Ya. Y esa multiplicación la aplican para todo, ¿ya? Por eso acá lo he cerrado la formulita con los signos del dólar. La celda, ¿ya? Lo multiplican para todo y así obtienen su hidrograma de escorrentía directa. Ya, a ver, ok. Entonces, si ya ha quedado claro, vamos a pasar justamente a esos dos ejemplos, ya esas dos situaciones. Voy a compartirles otra vez el PPT, ya un ratito.
Ya, a ver, el PPT nos habíamos quedado en esta partecita, ¿no? Donde nos estaban planteando el ejercicio, ¿no? Y aquí está el caudal directo, el área de la cuenca, ¿no? El tiempo en que me piden obtener dibujar o graficar el hidrograma, ¿no? Y me están dando también la intensidad de la tormenta, ¿no? Esto lo acabamos de desarrollar. Ahora, para los dos casos que les estaba mencionando, ¿no? Las dos hipótesis o las dos situaciones que se puedan presentar, ¿no? Vamos a tener vamos a representarlo a través de esta cuenca, ¿ya? Esta cuenca tiene una forma, tiene un tamaño, tiene una pendiente y por lo tanto tiene área, perímetro diferente, ¿no? En particular solo para esta cuenca. Si yo lo comparo con otra, va a variar, ¿no? Entonces, justamente, si yo quiero hacer de repente un análisis, una medición, nada más en la parte superior de la cuenca, de repente solamente en este lado, ¿no? Aquí la forma de la cuenca es diferente que la que está aquí, ¿no? El área de la cuenca es diferente, ¿no? La pendiente probablemente de la cuenca sea diferente, ¿no? En este punto. Generalmente las pendientes de la cuenca, cuanto más desde donde nace, por ejemplo, si esto sería su naciente, generalmente aquí se obtienen las pendientes más mayores, ¿no? Más altas. ¿Ya? Entonces aquí va a ser diferente que si yo mido la pendiente aquí, ¿no? Y existen muchos otros factores que pueden variar en cuanto a características morfométricas o morfológicas de una cuenca, ¿ya? Pero para representar y para hacer un análisis en función de un parámetro meteorológico, en este caso estamos analizándolo en base a su respuesta frente a una precipitación, todos estos parámetros se consideran constantes, ¿ya? Porque si yo quisiera seccionarlo, ¿no? De acuerdo a la realidad, sería muy complicado. ¿Sí? Entonces, esa teoría de que las características morfológicas de la cuenca en todo el área es igual, es la que voy a manejar para poder aplicar esta teoría. Si no, para poder aplicar estas fórmulas, para poder graficarlo. Si no, sería muy complicado, porque si la lluvia a este punto es de 8 milímetros, ¿no? Y aquí ya hay una precipitación, y la precipitación ha variado. De repente aquí ya es de 6 milímetros, ¿no? Y si son diferentes, las cuencas, el comportamiento va a ser muy diferente, ¿no? De repente el hidrograma aquí es así, ¿no? Y de repente el hidrograma en este punto va a ser diferente y va a ser así, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Puede variar, ¿no? Igual si de repente es el mismo, si son 8 milímetros aquí y 8 milímetros aquí, pero si las características de la cuenca son diferentes, también van a variar. Y si yo quiero compararlo en función de diferentes precipitaciones, lo único que yo tengo que considerar es que todos los componentes morfológicos o morfométricos de esta cuenca van a ser iguales. Es decir, va a ser constante en toda la cuenca. Es la única característica que yo voy a manejar. ¿Ya? Por lo tanto, si me indican dibujar un hidrograma no sé, unitario para 2 horas con una intensidad con una altura de lluvia de 10 milímetros, ¿no? A partir de ese hidrograma que yo he dibujado, ¿no? A partir de ese hidrograma, ya luego me indican, ¿no? Me solicitan 10, 8, 6 milímetros, ¿no? En esta cuenca. Primero ha sido de repente esta característica, ¿no? Luego, conforme ha ido pasando el tiempo, la lluvia ha aumentado quizás, ¿no? O por el contrario, de repente ha cedido y ha empezado a disminuir. 8, 6, 4, 2 milímetros hasta que ha cesado la lluvia, ¿no? Entonces, esa va a ser el principio de la teoría para poder aplicar esta superposición de hidrogramas. ¿Ya? Se le denomina de esta forma, superposición de hidrogramas. Entonces, si yo quiero dibujarlo, ¿no? Para 8 milímetros, el hidrograma puede variar, ¿no?
Si es para 6 puede variar, igual si es para 4 también puede variar, pero todos lo voy a obtener a partir de mi hidrograma unitario de escorrentía directa. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer una superposición de hidrogramas, para empezar, lo primero que tengo que hacer es dibujar mi hidrograma unitario de escorrentía directa. A partir de este hidrograma yo ya puedo variar, puedo jugar, puedo analizar diferentes intensidades de precipitación. ¿Ya? Esta precipitación puede ser mayor o no que de repente la que me estaban mencionando en el hidrograma, ¿no? De repente esa intensidad de tormenta va a variar. Y puede ser mayor o menor, dependiendo de la situación, dependiendo de la zona donde se encuentre y se presenten estas precipitaciones. Ya, entonces estos hidrogramas que van a ser dibujados a partir de estas situaciones, ya pueden tener alguna similitud porque van a estar en función del hidrograma unitario general, ¿no? Del hidrograma unitario de escorrentía directa. Pero van a tener ligera variación porque la intensidad va a ser diferente. Entonces, si la intensidad es diferente, entonces ya iba a haber una variación en cuanto al caudal que están generando, ¿no? Perdón, al volumen de agua que están generando. Ya. Y el otro caso, ¿no? Viene a ser cuando justamente una curva, una cuenca presenta una lluvia de una intensidad constante, ¿no? Pero durante un periodo prolongado de tiempo. Ya, ese es el otro caso. ¿Ya? Para este ejemplo, ¿no? La curva S de una cuenca se va a dibujar a partir de un hidrograma unitario ya con un tiempo estimado. ¿Ya? Un ratito, por favor. Ya, perdón chicos, creo que mi gatito no quería escuchar las clases de hidrología. Ya, continuamos. A ver, entonces la curva S va a ser más o menos lo opuesto a la superposición de hidrogramas. ¿Ya? Cuando hablo de una curva S, la intensidad de la lluvia es igual, pero es durante un tiempo prolongado de tiempo. ¿Ya? Esa es de repente por ahí la diferencia. La intensidad se mantiene, la intensidad es la misma, pero el tiempo es el que se va a prolongar. Entonces, cuanto más tiempo se manifieste una intensidad de precipitación, ¿no? en un determinado lugar, también pueden haber ciertas consecuencias. Y de manera similar a la superposición de hidrogramas, la curva S se dibuja a partir de un tiempo estimado, es decir, a partir de un hidrograma unitario de escorrentía directa. ¿Ya? Entonces, la propiedad de esta superposición de hidrogramas o de la curva S es que me permite generar, ¿no? Me permite derivar hidrogramas unitarios a partir de uno que ya es conocido. ¿Ya? En un hidrograma de escorrentía directa que es generado por una lluvia continua, uniforme, de duración infinita, esta lluvia continua puede formarse a partir de lluvias individuales, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Esta es la situación para la curva S. El tiempo en el que se presenta esta lluvia se considera infinito. Por lo tanto, yo no puedo mantenerme, ¿no? O estimándolo a partir de una superposición de hidrogramas porque yo no sé cuándo va a terminar. Entonces, lo que sí yo puedo calcularlo es a partir de una secuencia de lluvias individuales, ¿no? O de precipitaciones individuales o de segmentos de precipitaciones individuales, ¿no? Y lo que voy a hacer yo es sumar cada una de estas lluvias que voy a determinar, lluvias individuales, para poder definir finalmente mi hidrograma unitario a partir de un tiempo infinito, ¿no? Que en este caso vendría a ser la curva S. Ya. Aquí más o menos está graficado lo que les estaba mencionando.
Por ejemplo, aquí tengo estos cuadraditos que van al inicio de la gráfica, vendrían a ser, ¿no? Lluvias individuales. Ahora, en esta zona, por ejemplo, en esta cuenca X, ¿no? Se ha presentado una lluvia infinita. Pero esta lluvia infinita está conformada por una serie de lluvias individuales. Estas lluvias individuales son continuas, ¿no? Y vamos a mencionar que cada una de estas lluvias tiene el valor de 1 centímetro, ¿ya? Unas láminas de 1 centímetro de altura de precipitación, ¿ya? Ahora, si yo quiero estimar cuánto ha sido el valor general o quiero graficar mi hidrograma unitario para esta lluvia, ¿no? Por ejemplo, mi hidrograma unitario va a estar conformado por 6 periodos, ¿no? De lluvias, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a calcular para 6 horas. ¿Ya? Imaginemos que cada segmento es 1 centímetro por hora. Entonces, si lo quiero estimar para 6 horas, entonces mi hidrograma unitario va a estar dibujado en función de estas 6 horas. ¿Ya? Pero si es infinito, entonces este mismo hidrograma, si acá ha empezado, ¿no? En el tiempo 0, ¿no? Aquí ya no va a empezar en el mismo, sino voy a correr 1 hora más. De igual forma, el siguiente hidrograma ya no empieza aquí, ¿no? Empieza, ni tampoco donde empezó el segundo, sino corre un segmento más, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Van a ser una serie de hidrogramas que van a ir generándose a partir de un tiempo establecido, ¿no? Ahora, la suma máxima de estas ordenadas se va a alcanzar siempre en función de un tiempo menos 1, ¿no? Un tiempo menos que el tiempo base. Ya, por ejemplo, si mi tiempo es de 6 horas, generalmente se alcanza en 5 segmentos, ¿no? Si mi tiempo es de 8 horas, se va a alcanzar en 7 segmentos, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno de los diferentes periodos. Y lo que yo voy a obtener es esta curva. Bueno, se puede apreciar bien aquí. Cuando yo voy a sumar cada una de estos hidrogramas que se han ido generando, ya yo voy a obtener esta curva, ¿no? ¿Y qué me dice esta curva? ¿No? Es parecida, ¿no? A mi hidrograma que está más chueco este hidrograma. Ya. Es parecida a la forma, ¿no? Que tiene el hidrograma curvilíneo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el hidrograma curvilíneo yo tengo un tiempo de recesión, ¿no? Una curva descendente, porque yo conozco el tiempo en el que ha empezado a descender esta precipitación. Pero en cambio, en la curva S yo no conozco ese tiempo, ¿no? No lo conozco, por lo tanto, la precipitación se va a mantener continua, ¿no? Y lo único que yo voy a obtener es hasta esta parte, ¿no? Más o menos la mitad del hidrograma. Voy a obtener mi tiempo de inicio, que generalmente es el tiempo 0, ¿no? Y voy a empezar a tener un periodo de una curva de crecimiento, ¿no? Lo que sí puedo obtener es un tiempo a partir del cual se alcanza el caudal máximo. Aquí el caudal máximo de repente es 600 metros cúbicos por segundo o 60 metros cúbicos por segundo. Y de repente este tiempo ha sido alcanzado a, no sé, a las 4 horas, a las 5 horas, a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24. No sé, depende de cómo se esté manejando la zona, el área y la precipitación, ¿no? Lo que sí yo puedo obtener es un tiempo en el cual se ha alcanzado un caudal pico, el cual ya se mantiene constante debido a que esta precipitación es continua e infinita. Ya, eso sí puedo obtener. ¿A partir de qué se está generando? A partir de una sucesión, a partir de una sumatoria de curvas o de hidrogramas o de lluvias individuales. A partir de cada una de estas, yo voy a generar mi curva S. ¿Qué otra información puedo obtener en función de la curva S? De repente lo puedo comparar
con mi superposición de hidrogramas, ¿no? Entonces yo puedo analizar si en una zona se presenta una precipitación continua y ha generado un caudal pico de 600, y en mi superposición de hidrogramas, cuyas intensidades varían de 8, 6, 4, 2, pero hay un tiempo establecido, ¿no? Un tiempo fijo, ¿no? El tiempo finito, en otras palabras, cuyo caudal máximo ha sido 800, ¿no? Entonces yo puedo decir que si se presenta una lluvia de diferentes intensidades, ¿no? El caudal pico que se va a alcanzar va a ser mayor y va de repente a representar algún problema que si se presenta una lluvia continua e infinita sobre esta zona. Ya puedo hacer esas dos comparaciones. Ahora, si bien la curva S se genera, ¿no? O nos muestra nada más una parte del hidrograma, porque solamente se va a ver la parte de crecimiento, porque luego ya se hace constante, no se hace fijo, porque es continua e infinita, ¿no? El caudal pico se mantiene. ¿Ya? Y acá el tiempo, pues, se hace infinito, ¿no? En este caso, cuando es una superposición de hidrogramas, ¿no? Y yo quiero estimarlo para 8, 6, 4, ¿ya? Por ejemplo. Entonces voy a obtener una curva aquí, otra aquí, ¿no? Y de repente otra por aquí, ¿no? De las tres. Entonces yo lo que voy a hacer es sumar también cada una de estas y voy a obtener finalmente un hidrograma total, ¿no? Que me va a representar ya cada una de estas. Este hidrograma, generado a partir de las diferentes intensidades, ¿ya? También me va a representar, ¿no? Un caudal pico y también me va a representar un tiempo de crecimiento de la curva y un tiempo de decreción. ¿Cuál es la diferencia con la curva S? Que en esta superposición de hidrogramas yo manejo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, que sean, no sé, 30 horas, ¿ya? Entonces, en esas 30 horas se genera tanto el crecimiento, alcanzo el pico de la lluvia, el pico del volumen generado por esta lluvia, y también en esas 30 horas va a haber un receso de la precipitación, va a haber una curva de crecimiento, ¿no? Entonces yo puedo observar todos los fenómenos presentes en el hidrograma. Pero si yo tengo una curva S generada a partir de una lluvia infinita, ¿no? Nada más puedo obtener el caudal pico y el tiempo en el que se ha generado el caudal pico y se ha empezado a mantener constante, ¿no? Debido a que acá el tiempo era de 30, pero acá el tiempo es infinito. ¿Cuál es la característica, cuál es la propiedad de estos hidrogramas o en base a qué se trabaja? Que las características de la cuenca sean constantes a través del tiempo, ¿ya? Es la única condición que se necesita para poder aplicar estas teorías, ¿no? O estos teoremas o dibujar estos hidrogramas, porque si la cuenca me presentaría características diferentes, ¿no? La forma en cómo van a responder a las diferentes intensidades va a ser diferente. Y por lo tanto sería muy complejo trabajarlos, ¿no? Entonces, esta superposición de hidrogramas y la curva S es una estimación. En la vida real, en una situación real, la curva no mantiene la cuenca no mantiene características fijas y constantes, ¿no? Es muy variable al inicio, al medio, al final, ¿no? Por lo tanto, estos análisis o estos cálculos son estimaciones. Ya. A partir de estas estimaciones, yo ya puedo tomar ciertas precauciones o aplicar ciertas medidas preventivas, ¿no? Sobre todo en la ejecución de obras o el establecimiento de alguna infraestructura, ¿no? Que yo quiera realizar en una zona determinada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Lo vamos a realizar con el mismo ejercicio para que ustedes puedan ver cómo se va a generar nuestro hidrograma de superposición y nuestra curva S en base allá al hidrograma que habíamos calculado de escorrentía directa para un tiempo de 12 horas, ¿sí?
A este le vamos a agregar intensidades diferentes o variables de tiempo y también le vamos a adicionar, ¿no? Un periodo en que la lluvia sea infinita, ¿no? O sea, continua e infinita para poder graficarlos. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí o todo claro? Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, si está todo claro, ya, lo que van a ir haciendo ustedes es dibujarme primero el hidrograma unitario para este ejercicio. Ya, voy a habilitar una tarea para que ustedes puedan desarrollarla. Ya, y lo suben ahí al tablón hasta la siguiente semana. ¿Ya? Voy a colocarles también el ejercicio para que a partir de eso puedan elaborar su hidrograma. ¿Ya? Y en la siguiente clase, ya para este mismo ejercicio, ustedes van a generar tanto su superposición de hidrogramas como su curva S. Ya, yo lo voy a colocar ahí en el tablón, van a tener toda una semana para que puedan practicar. Ingeniera, ¿podría subir la clase grabada de hoy, por favor? Sí, sí, también. En el transcurso del día se la subo, chicos. Gracias. Ya, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí y la siguiente semana empezamos con lo que es, eh, ustedes van a también generar su superposición de hidrogramas y también su curva S, ¿ya? Esa partecita terminaríamos lo que es hidrogramas y empezamos a ver el tema de infiltración. Ya, entonces nos reencontramos la siguiente clase si no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias, jóvenes. Cuídense, que tengan buen fin de semana.